días, yo soy el profesor Antonio Pachín y esto es The Sherlock's Blog. En esta ocasión te voy a hablar de dos personajes que consideran que el hombre es un riesgo para sí mismo. Justamente cuestionando estas ideas de la maldad, vamos a ver a dos personajes que aparentemente son opuestos entre sí, pues uno, que sería San Agustín, va a tratar la cuestión de la filosofía y la creación desde la felicidad, mientras que Arthur Schopenhauer, lo va a considerar desde el sufrimiento. Vamos a ver cómo podemos relacionar estos dos autores y además qué es la propuesta que nos hacen respecto al mal y respecto a cómo podemos defenderlo o más bien afrontarlo. Bien, primero, San Agustín. San Agustín de Hipona, te voy a decir que era un sujeto sumamente atractivo que estaba entregado prácticamente a los placeres de la carne por excelencia. Para él era toda su juventud un ejercicio de placer y de entrega a la carne y al deseo. Bueno, él es educado a partir de una madre muy católica y también de un padre muy dedicado, y entonces lo que van a hacer con su educación es que le quieren fomentar la religión y él decidirá porque es un sujeto sumamente inquieto intelectualmente hablando. Entonces lo que va a hacer San Agustín es empezar a buscar su propio camino. ¿Cómo lo hace? Pues de entrada va a entrar a una secta llamada los maniqueos. La secta de los maniqueos tenía por virtud trabajar la cuestión de el bien y el mal. Dame un momento y te sigo platicando. Ahora, ¿qué es lo que hacían los maniqueos? Los maniqueos consideraban que el bien y el mal emergían de la misma fuente. Eso quizás hoy lo podemos ver en el psicoanálisis como la cuestión de las pulsiones tanto de Eros como de Tánatos, y que éstas emanan quizás de la misma esfera libidinal. Lo que pasaba acá es que lo que se dio cuenta San Agustín es que en realidad no se responsabilizaban de sus actos malos, y entonces, como este tipo era sumamente inquieto, lo que él hizo fue, se robó una manzana, y entonces lo que dijo es, ¿por qué me robé la manzana? Él entiende que se robó la manzana no tanto porque lo tuviera como necesidad, que era lo que defendían los maniqueos, sino porque él quería. Es decir, no reemplazaba una necesidad, sino que simplemente satisfacía un placer personal. Y entonces lo que dijo fue, en realidad el mal no es como en el bien, sino que el mal lo que hace es más bien una cuestión propia de placer, y de hecho yo lo hice porque lo que me atrajo fue la acción mala. Bueno, esta es la cuestión de San Agustín. Con el paso del tiempo va a encontrar unos profesores y va a encontrar gente que ha hecho un ejercicio propio de la cuestión mística, y entonces él en algún momento excético, es decir, un momento de mucho éxtasis, no estético, no, extético. Entonces, lo que va a hacer San Agustín es que un día, en unos sueños, en unas pesadillas, lo que encuentra es una voz de un niño que le decía, párate y lee, párate y lee. Y entonces él lo que hizo fue agarrar la Biblia, la abrió, concibió unas páginas y encontró que debería renunciar a esos placeres carnales. Para él eso fue un momento feliz, voraz, y entonces lo que dijo es, aquí está la respuesta para San Agustín. Entonces todo va a ser Dios, pero lo va a juntar con las cuestiones platónicas, o más bien neoplatónicas. ¿Y cómo va a ser esto? Pues va a decir, si nosotros nos queremos entregar a Dios, lo que tendríamos es que sumar dos cosas. Por un lado la fe y por otro lado la razón. Y eso implica la interpretación de las Sagradas Escrituras para saber qué es lo que quisieron decir. Y entonces es lo que va a aplicar él en su ejercicio. San Agustín va a decir, el mal en sí es la ausencia de Dios, por un lado. Y por el otro, el mal va a ser querer gobernarse únicamente por uno mismo. Te digo que San Agustín en realidad era un tipo inquieto, a la manera hedónicamente hablando, es decir, era un tipo que se entregaba a los placeres sin reparar en si lo podía o no hacer. Y entonces para él sí fue un proceso de purificación y de cambio. Por eso es que las Confesiones, que es uno de sus libros más importantes, si no es que el más importante,
va a ser más bien un proceso de descripción de cómo es que este sujeto se transformó en el santo que nosotros conocemos. Ahora, eso es San Agustín. Por otro lado, tenemos a Schopenhauer. Schopenhauer va a decir que prácticamente todo en la vida es sufrimiento, y esto es más bien porque dice, a ver, no podríamos pensar en un Dios bueno o en un Dios malo. Más bien lo que dice es, si hay un Dios detrás de todo esto, en definitiva no puede ser bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en la vida es guerra, es sangre, es lucha, es pelea, es tragedia. Y entonces, más que algo cercano a un Dios bondadoso, seguramente si hay algo ahí escondido, debe ser un diablo o algo parecido a él. Lo que vamos a ver acá es que Schopenhauer tiene una visión pesimista de la vida, pero además lo que va a decir Schopenhauer es, no solamente somos sufrimiento, sino que además estamos determinados por algo más grande. Nosotros vivimos únicamente en la representación. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Pues lo que va a decir Schopenhauer es que hay dos cosas que sostienen la vida. La primera es lo que está en el fondo de todo, que se llama la voluntad. Lo segundo, que es lo que nosotros vemos, sentimos y palpamos, que es la representación. Esto ya de entrada nos rompe totalmente, porque lo que nosotros usualmente concebíamos era que la voluntad era eso que nosotros decidíamos hacer, y que la representación era aquello como literal que nos mostraba un objeto o una cosa o un fenómeno en sí. Pero no, para Schopenhauer la voluntad es eso que está al fondo de todo y que además nos da todos los elementos de lo que conocemos y no conocemos, sean buenos, sean malos, como sean. Mientras que la representación son esos elementos como los podemos conocer, es decir, cómo se nos presentan ante nosotros, cuando más bien tienen de fondo la concepción de la voluntad. Esto lo podemos relacionar con un sujeto llamado Kant, Immanuel Kant, que lo que decía es que en el mundo se integran dos fenómenos. Por un lado, la cuestión de lo fenoménico, y por otro lado, la cuestión de lo nouménico. Lo fenoménico tiene que ver con, en efecto, las cuestiones materiales que podemos ver. Por ejemplo, esta pared. Pero lo nouménico tiene que ver con lo que en sí es la pared y que además está lejos de que nosotros lo podamos conocer, porque los sentidos que tenemos no nos son suficientes para abarcar esa realidad. Entonces, bueno, Schopenhauer lo que nos dice es que en el fondo eso que no podemos conocer se llama voluntad, y que esa voluntad debe ser terriblemente trágica y por ende representar el sufrimiento, mientras que la representación es aquello material que sí podemos llegar a conocer, pero como te acabas de dar cuenta, en el fondo lo que vivimos es en una total mentira. Ahora, ¿cuál es lo que nos presenta, por ejemplo, Schopenhauer como alternativa a la cuestión del mal? Considera esto. Schopenhauer podría decir, tal vez en favor de un autor que hemos trabajado en otra serie, que se llama Platón. Platón lo que dice es que el mal es la ausencia de saber, es decir, uno actúa mal por ignorante, porque no sabe. Pero esto no aplica para Schopenhauer. ¿Por qué? Porque lo que dice es, la razón está determinada por la voluntad. Y entonces, si la voluntad es mala y la razón pretende basarse, y la cuestión de enfrentar el mal pretende basarse en la razón, no se podría, porque en el fondo está la voluntad. Y entonces es un círculo, digamos, interminable, en donde lo que vamos a obtener nada más es la maldad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir, por un lado, San Agustín y por otro lado, Schopenhauer? San Agustín lo que nos va a decir es, la maldad es la ausencia de Dios y es querer gobernarse por sí mismo. Si uno lo que quiere hacer es enfrentar la maldad, lo que tendría que hacer son tres cosas. La primera es el bautismo. La segunda es la gracia divina. Y la tercera es obedecer a capa y espada los mandamientos. Ahora, por el otro lado, tenemos a Schopenhauer. ¿Qué nos va a decir? Si nosotros lo que queremos es detener o suspender, casi en un estado de apogeo, la voluntad, lo que necesitamos son tres cosas también. Por un lado está la contemplación del arte. Es decir, lo que nos está diciendo es que nosotros, si queremos enfrentar esta naturaleza
que todo el tiempo nos está mandando a hacer el acto malo, lo que tendríamos que hacer es prácticamente desprendernos de este mundo y suspendernos. ¿Dónde es posible hacer eso? En el arte, en la música puntualmente. La otra es en la vida ascética, es decir, en entregarse a una vida donde no hay placeres y al contrario, vivimos con el mínimo de cosas necesarias. La otra es la compasión, es decir, aceptar que todos vivimos en esta tragicomedia llamada vida y que lo que tendríamos que hacer en el fondo es juntarnos entre nosotros y afrontar este monstruo en conjunto. ¿Cuál sería el punto aquí? Schopenhauer y San Agustín pues evidentemente tienen posturas aparentemente relacionadas o aparentemente distantes, pero con lo que vimos aquí ya tú puedes tomar decisión si están muy lejos o muy cerca. San Agustín lo que dice es el Dios, el mal es la ausencia de Dios, así como la oscuridad es ausencia de luz. Lo que dice San Agustín es Dios, el mal es ausencia de Dios, y entonces lo que necesitamos es traerlo al mundo y nos da sus opciones: cumplir los mandamientos, es decir, ser obedientes, estar bautizados y la gracia divina. Sin embargo, lo que podríamos criticar es que la gracia divina no depende de uno, ni de ti, ni de mí, sino que depende de algo más. Y entonces, aunque tú estés bautizado y aunque tú tengas la cuestión de que hayas cumplido todos los mandamientos, eso no significa que obtendrás la gracia divina, así que al final igual puedes ser castigado. No lo sabemos. Por el otro lado, lo que está haciendo Schopenhauer tiene que ver más con el ejercicio oriental, es decir, por ejemplo, del budismo. Lo que él encuentra ahí es que en efecto puede haber una cuestión cuando nos suspendemos de todo lo que es la voluntad y entonces lo que logramos es simplemente separarnos del mundo. Esto sería la cuestión que, por ejemplo, aplicó Buda una vez. Buda lo que hace es trabajar mucho sobre su vida ascética, de hecho, para poder llegar al nirvana. El nirvana es un estado máximo quizás de la creación, una suspensión total del mundo que conocemos como terrenal. Esto, bueno, Buda lo hizo con años de trabajo y esfuerzo. Hoy en día aparentemente lo hacemos simplemente con LSD o ayahuasca o bien peyote, ¿no? Sin embargo, no sería el ejercicio adecuado y ya después veremos por qué con Michel Foucault. Lo que le preguntaron a Buda una vez que fue al nirvana y regresó, le preguntaron ¿cómo es el nirvana? Y él lo que encontró fue, no sé, lo que dijo más bien fue, es como una flama que tú enciendes y cuando se apaga, ahí está el nirvana. Eso evidentemente no tiene quizás una explicación literal para nosotros. De hecho, nos es complicado entenderla literalmente. Tendríamos que interpretar eso. Lo otro es que Buda, al regresar, y esto es una interpretación personal, Buda al regresar del nirvana y juntarse con su grupo de ascetas, lo que encuentra es que, por ejemplo, para la otra humanidad, para el otro tipo de personas, va a ser muy complicado llegar al nirvana. Y entonces lo que dice es, para garantizar la vida en este mundo, lo que necesitamos es el karma. Es decir, si tú no vas a llegar a otro mundo y desprenderte de este en un estado místico, al menos lo que podrías hacer es portarte bien. Y por ende, es lo que empieza a sugerir Buda. Continúa. Bien. Eso, digamos que es como la intención que podemos ver en la idea de que el hombre es un riesgo para sí mismo. Uno diría, ¿cómo? A ver, Buda puso el karma, pues sí, porque si no iba a poder lograr un estado místico, al menos lo que tenía que hacer es estar en un estado armonioso, y esto es con las reglas y los principios. En el caso, por ejemplo, de San Agustín, lo que dijo es, tienes que confiar en cumplir los mandamientos. Y entonces, he aquí el punto que de repente tendríamos que regresar. Cuando se encontró que el hombre era libre y que entonces no dependía de sí hacer el bien o el mal, porque era libre y no se podía controlar, se fue a uno de los elementos que quizás más hemos cuestionado en toda la serie de videos, que es la iglesia. ¿Cuál es el punto aquí? La iglesia como institución sí te puede garantizar ciertas pautas de conducta y ciertas normas de convivencia que el hombre libre simplemente
no puede tomar. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho el hecho de vivir consigo mismo. De hecho, Schopenhauer lo que nos va a decir es que, en contra de la felicidad no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque lo que viene después de cumplir todas nuestras necesidades es la idea de simplemente aburrirse. Así que nosotros somos unas personas, o más bien unas máquinas, que vamos a estar continuamente deseando, y he ahí la tragedia de la vida. Lo que tendríamos que hacer es suspender este ejercicio de la voluntad. Bueno, ya está aquí. Yo soy el profesor Antonio Panchi, esto es The Sherlock's Blog desde Santiago de Compostela, en España. Nos vemos pronto. Chao. Bye.